Momento de economía a las 8:14 de este jueves y como cada jueves con nuestro especialista Fernando Córdoba. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Ale, muy buen día para vos y toda la audiencia, ¿cómo va? Bien, muy bien, con ganas de escucharte. ¿Por dónde transitará la columna de hoy? Bueno, hoy la propuesta es la siguiente. Nosotros, desde el Centro de Estudio de Economía Política y Desarrollo, estamos elaborando el informe número 30 de coyuntura nacional e internacional, y ahí plasmamos todas estas cuestiones que venimos charlando de la economía nacional todos los jueves respecto a la actividad económica, los puestos de trabajo, el salario, la inflación, etcétera. La propuesta para hoy es salir un poquito del barro de la coyuntura nacional que venimos hablando todos los jueves y mencionar algunas tres cuestiones que son clave, que se desprenden de este informe de la coyuntura económica internacional. Tres cuestiones que tienen que ver y cómo se posiciona Argentina frente a eso, ¿no? Tres cuestiones que tienen que ver. Una con cómo viene la dinámica de crecimiento económico mundial. Uh-huh. La segunda es cómo evoluciona el comercio internacional. Y la tercera es un concepto bien interesante que introduce la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que se encarga de estudiar las relaciones de América Latina con el mundo, que es la poliglobalización. Bueno, ¿qué significa esto de la poliglobalización a nivel mundial? Entonces, si me permitís, Ale, esa es la propuesta para hoy, ver estos tres puntos centrales que se desprenden del informe de coyuntura internacional y cómo se posiciona Argentina frente a eso. Muy bien, sí, teniendo en cuenta que muchas veces se dice que algún país vecino o no tanto se estornuda y nosotros nos engripamos, nos zambullimos en el panorama internacional y cómo queda inserta o parada Argentina en ese mundo. Perfecto. Bueno, muy bien. Sí, es difícil entender muchas veces el contexto nacional sin abordar el internacional. Entonces eso es lo que intentamos hacer. Perfecto. Entonces, crecimiento económico. Bueno, para 2024 se prevé, se estima, un crecimiento económico a nivel mundial del 3,2%. Y esto impulsado, sobre todo, por países de Oriente, ¿no? El crecimiento económico a nivel mundial para este año va a estar impulsado, eso es un dato fundamental, por países de Oriente. Por el sur de Asia, que va a crecer, se estima que va a crecer un 6,3%, por el sudeste asiático, que se estima que va a crecer un 4,6%, por Asia Oriental, 4,4%, y por China, que se estima que va a crecer un 4,6%. ¿Cuál es la perspectiva para América Latina? Bueno, un crecimiento del 2%, si bien es un crecimiento, se habla de una ralentización del crecimiento respecto al año 2023, con una disminución de 0,2 puntos porcentuales. Y ahí hay un punto clave de cómo se posiciona Argentina frente a esta situación. Es de claro conocimiento que Argentina tiene una política de relaciones internacionales y de comercio internacional más aliada con el norte, uno podría decir con Occidente y con el norte, más específicamente con Estados Unidos, y de alguna manera desestima todos estos países que impulsan el crecimiento a nivel mundial, ¿no? En un comercio, digamos, que está estancado y crece marginalmente, fundamentalmente impulsado por Oriente, por Asia, por Rusia, etcétera. Argentina tiene una política de relaciones internacionales y de comercio internacional que mira para otro lado. Ahí tenemos un primer aspecto para destacar. En segundo lugar, respecto, que está en línea con esto, respecto al comercio internacional, lo que se desprende del informe es que el comercio internacional está en crisis. ¿Y cómo impacta esto en Argentina? ¿No? Tiene gran trascendencia este comercio internacional que está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Bueno, porque luego de la salida de la guerra de Rusia-Ucrania, de la pandemia y de los cuellos de botella que se implicaron para la producción de alimentos, por ejemplo, tenemos un descenso de los precios de los alimentos para 2024 del 35%. Se estima que los precios de los alimentos van a caer un 35% y eso es un problema para Argentina porque básicamente nuestras exportaciones están dadas por alimentos. Para mayo del 2024, solamente para mayo del 2024, ya cayó el precio de los alimentos un 7,7%. Y además, no solamente caen los precios, sino que caen las cantidades vendidas, ¿no? Entonces, la conclusión de esta parte es que el comercio internacional
se contrae en 1,2%, se estima que caiga para este año. Y eso es un problema porque además caen las importaciones de Europa, caen las importaciones de Estados Unidos. Son Occidente, Europa, digamos, y Estados Unidos son los países que más contraen su comercio internacional y en donde menos, son los países que menos le compran al mundo, ¿no? Por distintos motivos, y los países que más le compran al mundo son justamente estos países de Oriente. Rusia aumentó sus importaciones en un 10%, Arabia Saudita en un 11%, Emiratos Árabes en un 7%, y el comercio en Asia se sostiene. Entonces, de nuevo, y hay otra señal de para dónde Argentina debería apuntar sus relaciones internacionales, su estrategia de comercio internacional, etcétera, digamos. Ahí uno podría decir que la gestión actual está parada en materia de relaciones internacionales y de comercio internacional en un mundo que ya no existe, ¿no? Mirando hacia el norte, mirando hacia Occidente, uno podría decir en el contexto de los 90, ¿no? En el contexto del Consenso de Washington, con grandes liquidez a nivel internacional, digamos, bueno, ese mundo es totalmente distinto. Hoy el comercio internacional y el crecimiento económico pasa por otro lado. Eso es una señal. Y por último, respecto a este concepto de poliglobalización, justamente cuenta esto, ¿no? Dice esto: mirá, no estamos más en la globalización donde todos los países comercian con todos. Estamos en un mundo en donde se forman polos regionales con fuerte predominio, digamos, de lazos comerciales regionales, digamos, ¿no? Ya no se comercia país individualmente un país con otro, sino que los polos regionales juegan un papel fundamental. Y ahí, respecto a la posición de Argentina, en los inicios de la gestión del gobierno actual, se desperdició una oportunidad que para mí era muy valiosa, que era introducirse a los BRICS, ¿no? A este grupo, a este bloque regional, que está integrado por Brasil, Rusia, India, los países de Sudáfrica y China, digamos, ¿no? Uno tenía la esperanza ahí de que esto se transforme en BRICS, pero bueno, es algo que no sucedió, y esto, digamos, era importante para Argentina. Te doy algunos datos de lo que representan los BRICS, ¿no? En el contexto mundial, en el contexto internacional. Bueno, los BRICS representan el 42% de la población mundial, el 30% del territorio global, el 23% del PBI mundial, el 18% del comercio internacional, el 50% del crecimiento mundial y el 30% de las exportaciones argentinas. Con lo cual, ahí podríamos decir que Argentina ha desperdiciado, ha perdido una oportunidad que era muy valiosa, digamos, porque uno de los problemas que tiene Argentina, y esto lo vinculo, yo me meto con el barro de lo internacional, es la falta de dólar, ¿no? Entonces, este gobierno uno podría decir que tiene un aspecto positivo, que es de alguna manera estabilizar la variable más importante que tiene el país, que es el dólar, ¿no? Con una devaluación mensual del 2%, de alguna manera ha logrado tranquilizar el mercado cambiario a costa de un montón de otras cosas que ya la venimos mencionando. Pero uno se podría preguntar, ¿es sostenible esta situación en el marco de este contexto internacional? Bueno, no nos estamos aliando con los países que muestran mayor crecimiento económico, el precio de lo que nosotros exportamos está bajando y las cantidades vendidas también están bajando. Entonces, ahí hay una señal de decir, bueno, ¿de qué manera nos vamos a abastecer de dólares? Esta es la manera más genuina. Y también lo vinculo con el paquete de medidas que se ha mandado de la ley bases, que se ha mandado a discutir, que tiene algunos capítulos de privatizaciones de empresas estatales. Bueno, ahí hay otra señal de que el gobierno dice, bueno, ok, si no puedo conseguir los dólares por este lado, además tengo cerrado el financiamiento internacional, esta puede ser una buena opción para abastecerme de esos dólares, teniendo en cuenta que no estamos más en el contexto de la globalización, ¿no? Respecto a los planes de estabilización, la literatura de los planes de estabilización te dice que juega en el éxito o fracaso de los países, el contexto internacional juega un papel fundamental. Uno podría mencionar los planes Primavera, los planes Austral de los 80 y el plan de convertible de los 90, y ahí el contexto internacional en términos del éxito, del fracaso que tuvieron estos planes, jugaron un papel fundamental. Así que esa era hoy un poco la propuesta, cómo nos paramos frente a este mundo mucho más fragmentado que hace una década atrás, ¿no? Con el precio de los alimentos, los precios y las cantidades de los alimentos a la baja, y con Argentina que se posiciona ahí, no se entiende muy bien las relaciones internacionales y la política internacional, mirando hacia el norte y no mirando tanto hacia el sur global. Así que
bueno, vale, eso era, espero que se haya entendido, esa era un poquito la propuesta para hoy. Sí, sí, claro que se entendió, Fer, con una canciller, Diana Mondino, a la que uno ve tratando de hacer un esfuerzo por recomponer la situación, por ejemplo, con China, que es uno de los más grandes o el más grande jugador global de la actualidad, y que después de todas las guasadas que ha dicho Milei, bueno, era lógico que se enoje un poquito al menos Xi Jinping. Bueno, ahí está la canciller tratando de remar y recomponer esa situación, ¿no? Con bastante más sentido común que el presidente. Claro, totalmente, porque ellos salieron con un discurso anti, digamos, China, de alguna manera, y cuando vos ves los datos, que, digamos, algunos los mostré ahora en esta columna, no tiene lógica, ¿no? Pelearte con un país o hacer declaraciones en contra de un país que es una gran aspiradora del comercio internacional, ¿no? Uno debería pensar que las relaciones internacionales deberían estar apuntando hacia ese lugar, y entonces en ese sentido me parece que se está intentando recomponer esas relaciones, porque si no, efectivamente nos vamos a quedar sin un gran socio comercial como lo es Brasil también, ¿no? Brasil y China, digamos, en términos de comercio internacional, son nuestros principales socios comerciales. Además, poder haber entrado a los BRICS hubiera significado también reforzar esos lazos comerciales con Brasil. Así que sí, totalmente. Yo creo que ahí están dando una vuelta de timón para volver a recomponer estas relaciones. Sí, se perdió una chance importante con Argentina en la puerta de los BRICS y el cambio de gobierno y la decisión de no involucrarse. Te hago una consulta económica, pero también política en ese sentido. ¿Se trata de una sobreactuación del gobierno o al alinearse tanto y exclusivamente casi con los Estados Unidos, volver a esas por entonces relaciones carnales del menemismo, por ejemplo? Estados Unidos te pide, bueno, no hagas esto, no te metas en lo otro, no comercies con tal o con cual. ¿Es así o Estados Unidos no pide tanto y hay una sobreactuación de Milei? No, yo creo que, claro, efectivamente el gobierno tiene una política de relaciones internacionales, como mencionaba, más en un contexto de los años 90 que en la actualidad, digamos. Quiere de alguna manera aliarse con Estados Unidos porque yo creo que está pensando que ahí está la clave para recibir dólares de alguna manera para poder llevar a cabo lo que es el objetivo del gobierno, que es en definitiva el plan de dolarización, ¿no? Bueno, porque Estados Unidos maneja el FMI, digamos. Totalmente, pero digo, lo que mencionabas en la pregunta, yo creo que son, respecto a Estados Unidos y la globalización y respecto a estos bloques regionales que se están armando, son dos visiones totalmente distintas del mundo. Yo creo que Estados Unidos sí impone condicionalidades respecto a esta alianza que mencionábamos, sobre todo condicionalidades con lo que hoy es muy valioso, que son nuestros recursos estratégicos, y hay bloques regionales que tienen otra visión del mundo y quizás no te piden tantas condicionalidades en ese sentido, pero sí alguna que otra condicionalidad, digamos. No soy experto en el tema, pero digo, lo que se puede ver claramente es que efectivamente Estados Unidos tiene la vieja, de una manera, visión de que América Latina es el patio trasero de ellos, digamos, entonces nos endeudan y ahí nos atan para imponernos distintas medidas de política económica, etcétera. Y estos bloques regionales tienen otra visión del mundo, capaz esas condicionalidades no les interesan. Entonces, ahí hay un punto central también para destacar. Bien, Fer, te agradecemos como siempre tu participación de cada jueves. ¿Alguna última reflexión o nos encontramos la semana próxima? No, simplemente déjame mencionar una cuestión, que es que el viernes nosotros tenemos la presentación de este informe de coyuntura internacional y nacional en la Universidad Nacional de Morena, dentro del Centro de Estudios de Economía, Política y Desarrollo. Si quieren enterarse o si les interesa de estos temas que nosotros trabajamos, pueden seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, el Instagram es Economistas de la UNM,
y el Twitter es Economistas de la UNM, y ahí difundimos todas nuestras actividades, nuestros informes, todos los datos que nosotros venimos procesando, en nuestra interpretación de cómo está la coyuntura económica nacional e internacional. La actividad del viernes va a ser bimodal, así que si nos siguen en las redes seguramente ahí va a estar el link para poder conectarse a la actividad.